Hace algunos años hubo una controversia gigantesca cuando Michael Phelps, uno de los atletas olímpicos más dominantes de la historia, fue descubierto fumando marihuana. Pero él se suma a una lista cada vez creciente de atletas que aceptan el uso de esta sustancia, ya sea de manera lúdica o con ciertos efectos, incluyendo a Kevin Durant, estrella de la NBA, o a Calvin Johnson, también estrella de la NFL y un gran receptor de los Detroit Lions. La pregunta que entonces hay que hacerse es, ¿el uso del cannabis tiene un efecto benéfico para el rendimiento deportivo? Justamente esta pregunta la vamos a abordar a profundidad en este episodio de Suena Saludable. Yo sigo sorprendido de que hace unos meses fui a una peluquería a que me cortaran la barba, que me hicieran el pelo, bla, bla, bla. Y tranquilamente ahí en el mostrador estaban vendiendo unas paletitas con CBD. ¿Qué es el CBD? Bueno, el CBD es uno de los compuestos activos que está dentro del cannabis o de la planta de cannabis y que es el cannabidiol. Este cannabidiol o CBD se postula que puede tener efectos terapéuticos o medicinales, pero es importante hacer notar que hace falta mucha investigación al respecto. El punto es que me sorprendió que cada vez la sociedad mexicana tiene más apertura a este tipo de productos y además de que hay smoke shops en todos lados, nunca ha sido un secreto que si vas a las islas puedes encontrar ciertos brownies mágicos o, ya de cada vez más común, hasta venden bebidas con CBD. Entonces, a nivel mundial, la verdad es que cada vez se está despenalizando más estas sustancias, aunque sin permitirse todavía de manera completamente legal la planta del cannabis per se. Pero es importante mencionar que estamos llegando a un punto tal que hoy día la cannabis es la segunda sustancia más consumida de manera lúdica y recreacional después del alcohol a nivel mundial. Entonces, cada vez que es más común utilizarla, cada vez hay más mitos al respecto. Y justamente uno de ellos es cómo afecta a tu cuerpo en el deporte. Bien recuerdo cómo estas personas que se la pasan haciendo barras, pues tienen como que esta niebla de justamente que están fume y fume cannabis y pues obviamente huele y pues muchas veces se creía que ayudaba a mejorar el rendimiento muscular, a ayudarte a sentir menos dolor y justamente todo esto lo vamos a abordar en este capítulo. Pero antes quiero hablar de dos sustancias claves que se encuentran dentro de la cannabis, que es el cannabidiol o CBD, del cual ya abordé, y otro también muy importante que es el delta 9 tetrahidrocannabinol o THC, que es el agente psicoactivo y es el responsable de esa sensación de cuerpo ligero y de otras sensaciones que te pueden hacer sentir. Algo muy importante es que el CBD no tiene este efecto psicoactivo y que ambas son las sustancias más estudiadas dentro de los cannabinoides que pudieran tener un potencial efecto dentro de nuestro cuerpo. Y ahora, ya hablando de que esta es la segunda sustancia más consumida a nivel recreacional a nivel mundial, ¿cuántos atletas verdaderamente están consumiendo cannabis? Y es sorprendente porque las cifras siguen en aumento y se estima que un cuarto de los atletas a nivel mundial han utilizado cannabis en este último año. Por cierto, estos no son opiniones, no son datos que me saqué de la manga. Esto está basado en un hermosísimo estudio que te dejo aquí con todo gusto para que si me estás viendo en YouTube y para la audiencia del podcast, lo puedes encontrar como Cannabis and Athletic Performance en la revista de Sports Medicine con los autores J.F. Burr. Pero bueno, vayámonos a más datos interesantes. Entonces, si nosotros estamos considerando que cada vez más atletas y en general personas a nivel mundial están utilizando esta sustancia, ¿por qué sigue prohibida? ¿Y prohibida por quién? No nos vamos a meter a cosas legales en todo el mundo, más bien vámonos a la Agencia Mundial Antidopaje, o WADA por sus siglas en inglés. Algo muy importante mencionar es que dentro de competencia estas sustancias están prohibidas, excepto el CBD. Solamente el CBD sí puede ser utilizado, pero en general el cannabis está prohibido. ¿Y esto por qué? ¿Porque es una sustancia dopante que puede mejorar el rendimiento? No. En realidad tiene que ver con que el uso del cannabis va en contraposición de dos de los principios del uso aceptable de toda sustancia para la Agencia Mundial Antidopaje. Y estos tres principios son que tenga el potencial de mejorar el rendimiento deportivo, que represente un riesgo hacia la salud de los atletas y que rompa con el espíritu del deporte. ¿Qué significa exactamente esto último de romper el espíritu del deporte? Dependerá de cada quien y vamos a detenernos en estos primeros dos principios. La pregunta del millón o de los billones de dólares es, ¿efectivamente el uso de cannabis puede mejorar el rendimiento deportivo? Vamos a ver que
hay evidencia de cómo puede afectar al cuerpo, pero al día de hoy, y eso sí lo digo tajantemente, la evidencia científica muestra que no se sabe. No tenemos idea de si te ayuda o si te perjudica. Y el problema es que solamente hay 3 estudios bien hechos y que tienen el escrutinio a nivel internacional de la comunidad científica que demuestran los efectos o no de la cannabis sobre el cuerpo en atletas o en personas sanas al hacer deporte. Y la otra parte, y esta sí es increíblemente más compleja, es si representa un riesgo hacia la salud, no solamente de los atletas, sino de las personas en general. Y aunque se ha estado viendo que el consumo crónico del cannabis sí puede llevar a ciertas alteraciones a nivel neuronal que pudieran favorecer el desarrollo de Alzheimer, esto se puede hacer durante años y años y años del consumo de esta sustancia. Entonces, en el corto plazo, la verdad es que tampoco se sabe claramente cuáles pudieran ser los efectos detrimentales o benéficos del uso del cannabis. El más grande problema que tenemos entonces es que tenemos una falta de información brutal. Y debido a la legislación a nivel mundial, que usualmente tiene prohibido el uso de cannabis y usualmente de sus derivados, es increíblemente difícil hacer estudios que nos permitan saber más de esta planta. Y ese es justamente el problema. De toda la comunidad científica y de todos los estudios realizados a nivel mundial, solamente hay 3 que se han hecho de manera correcta y que nos presentan esta evidencia concreta. Todo lo demás es ya sea anecdótico o está influenciado por la creciente industria que está llevando, o impulsando el uso del cannabis de manera recreacional en todo el mundo. Y esto nos deja en un punto bastante oscuro, porque los mitos están por todos lados. Si tú googleas beneficios del CBD o del cannabis, te va a salir una lista más larga que probablemente tu cuerpo, sin importar si mides 1,50 o 2 metros. El problema es que la gran mayoría de esas cosas no están comprobadas y al no existir una regulación a nivel internacional, o deja tú eso, simplemente una regulación firme, pues entonces también hay muchos contaminantes y muchos problemas con el uso de productos que dicen que tienen CBD en las dosis que lo tienen. Pero no nos metamos más en esta parte legal y mejor vámonos a la evidencia científica y hablar de estos 3 estudios y de muchos otros estudios más que se han hecho del efecto del cannabis en el rendimiento deportivo. Uno de estos primeros estudios utilizó cannabis en personas saludables que usualmente no usaban marihuana y que se les dio una cierta dosis fumada para ver cómo era su rendimiento en una prueba submáxima en una bicicleta, también llamada cicloergómetro. Y lo que encontró es que en personas saludables no se encontró una mejora en fuerza, pero sí disminuyó la potencia desarrollada en bicicleta después del consumo de esto cannabis. El problema es que estos participantes del estudio pudieron diferenciar entre el uso del placebo y del cannabis, pues porque el olor es muy característico y entonces se cree que la comparación en realidad no solamente no es válida, también hubo complicaciones a la hora del estudio por, digamos, cosas conceptuales o de coordinación al utilizar esta sustancia. Hay personas que son muy funcionales cuando pueden ingerir esta cannabis y hay personas que no. Entonces, solamente imagínate que te dijeran de la nada, oye, ¿quieres participar en un estudio donde tienes que estar en una bicicleta y pedalear con todas tus ganas? Eso no suena difícil, pero si además lo tienes que hacer bajo el efecto del cannabis, pues puede llegar a ser un poquito más difícil. Entonces, eso es un problema porque entonces este estudio, y lo acepta, cree que no tiene una comparación, digamos, concreta y aún quedan más dudas que respuestas de esta investigación. En otro estudio que comparó personas saludables que no consumen marihuana con personas saludables que sí fuman para esa sesión específicamente, no se encontró diferencia en su ritmo cardíaco, en su consumo de oxígeno o en el trabajo total cuando hicieron ejercicio máximo. Es decir, que cuando le estás dando con todas tus fuerzas al ejercicio, no parece haber ni un efecto ni bueno ni malo. Y también algo muy interesante es que cuando se compara a personas que utilizan cannabis de manera constante como parte de su vida, por la razón que quieras, contra aquellas que simplemente no lo utilizan, no hay diferencias en sus niveles de condición física, presión arterial, fuerza muscular o resistencia a la fatiga. Entonces, todos estos beneficios que de manera social o algunas personas han impulsado, pues simplemente no están demostrados. Y esto tiene que ver con un cierto grado de complejidad al manera de hacer investigaciones. No es lo mismo hacer un estudio en donde agarres a las 10 personas que se la pasan haciendo barras y fumando cannabis y lo compares contra tu fisicoculturista promedio.
usualmente las comparaciones son muy complicadas. Y lo más interesante de estos primeros estudios, y es importante resaltar, son primeros estudios. La mayoría no tienen más de 20 personas participando. Es que hasta ahorita, cuando se tienen todas las condiciones controladas, no parece haber un gran beneficio ni un gran deterioro. Entonces, estamos tablas hasta el momento. Ahora, algo muy interesante es que después de estos estudios se han hecho otros en donde ya no se utiliza la cannabis de manera completa o usualmente fumada, y sí, así se usó en los estudios. También se ha investigado en particular el uso del CBD y del THC aislados en el rendimiento deportivo o en efectos fisiológicos. Y aquí se han encontrado cosas bastante fascinantes. Por ejemplo, en condiciones controladas se sabe que la ingesta de THC, que es el agente psicoactivo, aumenta el ritmo cardíaco y favorece la vasodilatación. Y esto se ha reportado en múltiples estudios, tanto en animales como en humanos. Y aunque estos efectos pudieran ser útiles para el ejercicio, se postula que el THC en realidad no es el encargado de estos beneficios, además de que al ser un agente psicotrópico pudiera distraer del ejercicio en lugar de favorecerlo. Wow. ¿No que el CBD y el THC eran la neta del planeta? Tiempo. Hay otros cannabinoides más complejos y en muchas menores cantidades dentro de la planta de cannabis. El problema es que son muchísimos y en tan bajas cantidades, por lo que identificar qué hace cada uno de ellos es increíblemente complicado. Lo que sí nos pudiera sugerir es que toda la planta de cannabis, al tener sustancias activas, pudieran influenciar al cuerpo de manera distinta y que al parecer no es una sola cosa la que te pudiera proveer los, entre comillas, beneficios. Lo que sí se ha visto es que hay efectos fisiológicos claros, en particular por el THC y por otros cannabinoides, que pudieran, o sea, teóricamente, ayudar a ciertas partes específicas. Por ejemplo, el aumentar la vasodilatación pudiera ser útil en deportes de resistencia para favorecer un adecuado flujo sanguíneo. Pero en general, el aumento del ritmo cardíaco no es algo necesariamente deseable y sobre todo para pacientes que tuvieran hipertensión u otros problemas cardíacos, estaría contraindicado. Es decir, que, y esto es una mera suposición al unir puntos, no es necesariamente una recomendación que estoy haciendo, pero pacientes con problemas cardíacos que quieran hacer ejercicio, que de por sí es un reto, y que además quieran consumir cannabis, pues probablemente no sea lo más recomendable. Y esto se suma a una serie de teorías que se tiene del uso del CBD y del THC que simplemente ahorita se quedan en el papel como ideas y que comprobarlas no solamente va a ser súper difícil, va a tomar años y años y años de investigación. Pero dejemos a las personas normales, a los mortales como tú y yo, que no solamente estamos escuchando este podcast, sino que pudiéramos tener una relación o no con la cannabis y que no necesariamente lo estamos utilizando en el plano deportivo. Pero entonces, ¿qué pasa con estos atletas élite? Y aquí sí es un poco más divertido porque sí se han hecho otro tipo de investigaciones, sobre todo a nivel de entrevista y a nivel de reporte, y se encuentran unas cosas interesantes, pero también un poco confusas. Resulta que dentro de las percepciones de los atletas élite para el uso del CBD, lo han buscado utilizar como un ansiolítico, es decir, que ayude a relajarlos un poquito, y como una ayuda del sueño, ya que se ha reportado, y esto se sabe definitivamente, que poca cantidad y poca calidad de sueño afecta el rendimiento deportivo, y también afecta el humor y nos afecta como personas. Pero bueno, el punto es que los atletas élite en general están buscando utilizar el CBD como una forma de aumentar la calidad y cantidad de sueño. Sin embargo, no existe evidencia de que esto efectivamente funcione. Y cuando se utilizó CBD en personas sanas que les costaba conciliar el sueño, los reportes que hicieron fueron meramente subjetivos, es decir, tipo, ¿sientes que dormiste mejor? Y después del CBD, las personas dijeron, sí. Eso es todo. No hubo medidas objetivas como un polisomnógrafo, que sí mide las ondas delta y toda esta parte cuando nos vamos a dormir, por lo que es relativamente, sí es científico, pero también es muy anecdótico y subjetivo que hay una mejora en el sueño por el CBD. Además de que otras investigaciones muestran que el constante uso de estas sustancias pudiera ser malo para el sueño a largo plazo, aunque pudiera ayudar al corto plazo. Entonces, aquí también tenemos algo complicado. Otra de las razones por las que se utiliza el CBD o el cannabis es para ayudar a la recuperación muscular. Y esto lo podemos ver de dos maneras. Tanto dentro del músculo, que efectivamente los marcadores de daño muscular se encuentren disminuidos, como que
la sensación después de entrenar y esta sensación de incomodidad, que es el dolor tardío muscular, también se vea disminuida. Y aquí utilizaron una población que me parece perfecta, que son jugadores de rugby, que por cierto es un deporte bastante violento, de mucho contacto y por supuesto de muchísimos impactos. Y algo muy interesante es que aunque menos del 30% de los jugadores de rugby aceptaron utilizar CBD o productos derivados de cannabis o cannabis mismo, solamente el 14% de las personas que sí lo utilizan reportan una mejora en su percepción del dolor, que es una cantidad bajísima. Y uno de los principales retos que tenían es que estos investigadores y investigadoras descubrieron que en cuestión de dosis era increíblemente variable y que nadie en realidad del equipo de rugby utilizaba ni los mismos productos ni las mismas cantidades. Entonces también es increíblemente difícil hacer una buena comparación. En otros estudios se ha visto que el CBD no tiene un efecto en disminuir la tensión muscular después del entrenamiento o en mejorar ciertos marcadores del daño muscular. De hecho, uno de esos marcadores, la proteína creatina sinasa, sí se vio disminuido después de la ingesta de CBD y de una sesión fuerte de entrenamiento, pero también se encontró una disminución de la fuerza. Entonces tenemos una gran pregunta: ¿sí ayuda o no ayuda? Y no necesariamente en este momento presenta un beneficio. Otro de los aspectos que se ha utilizado el CBD y productos de la cannabis ha sido para ayudar a los síntomas de las concusiones, un tema bastante complicado que tiene que ver con traumatismos o golpes hacia la cabeza. Y lo que se ha encontrado es que este CBD se ha utilizado para ayudar a disminuir los síntomas de las concusiones cerebrales o el daño que resulta de los impactos de la cabeza. Y aunque hay resultados prometedores, ya que el uso de esta sustancia ayudó a disminuir síntomas ansiosos, agresivos y depresivos, esto se encontró en ratas y no en humanos, por lo que aún falta muchísima evidencia. Creo que una pregunta aparte es: ¿cómo mides la agresividad, la ansiedad y la depresión en ratas? Que es una cosa bien interesante, pero aunque esto puede sonar muy prometedor, sobre todo, por ejemplo, para la NFL, que está durísimo con este tema de concusiones y golpes a la cabeza, por el momento en humanos no se sabe mucho, si no es que nada. Y entonces esto nos lleva a ver todo el panorama. No sabemos si ayuda al sueño, no sabemos si ayuda a disminuir la percepción del dolor, no sabemos si ayuda a la recuperación muscular y no sabemos si ayuda a los traumatismos de cabeza. Y aunque el rendimiento deportivo también pudiera ser un millón de otras cosas, en realidad tampoco sabemos nada. Y es que en este tema, el problema que tenemos es que no tenemos información suficiente. Y es algo muy difícil de hacer un juicio cuando simplemente nuestros investigadores e investigadoras, no solamente en México, sino a nivel mundial, pues están atados y atadas de manos por las legislaciones y por temas morales hacia el uso de estas sustancias. Ahora, yo no estoy necesariamente promoviéndola, pero cuando vemos los datos y consideramos que es la segunda sustancia más utilizada a nivel recreacional después del alcohol, pues sería bien importante saber cuáles son los efectos sobre el cuerpo, sobre todo a corto y a largo plazo, ya sea una población atlética o una población, digamos, normal, como tú y yo. Entonces, algo con lo que quiero empezar a cerrar este podcast es diciéndote: el cannabis y los cannabinoides sí tienen una capacidad de afectar la fisiología humana, sí tienen efectos en el cuerpo. Sin embargo, aún no se sabe en qué cantidad y si es en beneficio o en perjuicio de nosotros como deportistas o como personas. Para hacer esto todavía más complejo, dentro de la farmacología se ha demostrado y también se ha teorizado que el uso de sustancias cannabinoides pudiera tener interacciones con ciertas drogas o ciertos fármacos que utilizamos de manera regular, lo que podría potenciar los efectos negativos de estos fármacos. Entonces se vuelve aún más complejo el estudio de estas sustancias dentro del cuerpo. Lo que sí necesitamos hacer, claro, es que hay muchísimas promesas y mitos y beneficios de humo sobre el uso del CBD y otros productos derivados del cannabis. Y yo sé que esas personas que están en parques y en muchos otros lugares, que puedan ser personas que constantemente están ingiriendo la sustancia y diciendo: gracias a eso estoy así de fuerte o de tronadísimo o de tronadísima, pues lo más seguro es que están en una falsa asociación porque todavía no existe evidencia contundente al respecto.
Ahora, esto no significa que sea imposible. Si dentro de 5 años hay evidencia suficiente de que tal vez el CBD ayuda a disminuir el dolor o el cannabis completo y te ayuda a aumentar la masa muscular, pues bienvenido sea. Pero hasta que no tengamos esa evidencia, va a ser muy difícil sacar conclusiones contundentes de si te ayuda o te perjudica. Y pues al parecer, el usar estas sustancias debe de seguir siendo dentro del plano lúdico y del plano recreacional, simplemente porque no se conocen los efectos. Y falta una cantidad enorme de evidencia. Es dificilísimo hacer estudios en humanos y sobre todo si tenemos estos problemas a nivel de legislación que pudieran detener estas importantes investigaciones. Lo que sí es que no se trata de demonizar esta planta ni tampoco de santificarla como que es el nuevo producto milagro. Lo que necesitamos es información confiable y lo que te quiero decir es que en este momento no existe, por lo que el uso de esta sustancia sigue siendo responsabilidad tanto de quien lo usa como de quien lo recomienda. Y quiero ser claro, no le estoy recomendando, solamente quiero dar esta información para que tú tomes la mejor decisión respecto a tu cuerpo, tu salud y tu rendimiento deportivo. Soy el maestro Julián Uriarte, experto en salud y en ejercicio, y para mí fue un absoluto placer traerte este nuevo episodio de Suena Saludable. Por favor, síguenos en redes sociales, me puedes encontrar como Salud Conciencia en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, y no te pierdas el siguiente episodio de Suena Saludable.